Dos hermanas, un hombre y un destino marcado por el error y el engaño. Una hermana fue amada, la otra ignorada. Sin embargo, fue la rechazada a quien Dios eligió para cumplir su palabra. Lo que parecía simple envidia entre hermanas, en realidad formaba parte de algo mucho más grande. Generaciones después, el resultado de esa lucha marcaría el futuro de todo un pueblo. ¿Por qué fue engañado Jacob? ¿Cuál era la verdadera razón para cambiar a la esposa en la boda? ¿Qué había estado ocultando Labán todo ese tiempo? Quédate con nosotros, porque esta versión de la historia no se parece en nada a lo que escuchaste en la iglesia o en la escuela dominical. Lo que los hombres llamaron traición era en realidad parte del plan más grande de Dios. La noche cubrió el desierto como un manto espeso de silencio y oscuridad. Cansado de viajar, Jacob buscó un lugar donde dormir. El camino detrás de él había sido largo y doloroso, y sus pies latían con cada paso. Desde que escapó de su hermano Esaú, su corazón cargaba tanto miedo como un destello de esperanza. Pero ahora, lo único que deseaba era descansar. Tomó una piedra y la usó como almohada, acostándose bajo un cielo ancho lleno de estrellas. Sus ojos se cerraron y el sueño lo venció pronto. Entonces comenzó el sueño. En él vio una escalera enorme que se extendía hasta los cielos, elevándose más allá de lo que su mirada podía seguir. Observó a los ángeles subir y bajar, moviéndose con ritmo y paz, como si siguieran un diseño sagrado. En la cima, una luz brillante iluminaba el cielo. Entonces escuchó una voz, profunda, fuerte y llena de serena autoridad. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham e Isaac. La tierra donde duermes será tuya y de tus descendientes. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Esas palabras lo despertaron sobresaltado. El ambiente se sentía diferente, más denso, tocado por lo sagrado. Su respiración se aceleró y su corazón latía con fuerza. Se incorporó y miró alrededor. La noche seguía allí, las estrellas aún brillaban en silencio. Pero por dentro algo había cambiado. «Este lugar es santo», susurró, levantándose despacio. «Dios estuvo aquí y yo no lo sabía». Con cuidado, tomó la piedra que había usado como almohada y la colocó erguida como señal. Derramó aceite sobre ella, apartándola como especial. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Allí, delante de lo invisible, hizo una promesa. Si Dios permanece conmigo en este camino, me da pan y vestido, y me permite volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Cuando el sol comenzó a salir, Jacob continuó su viaje. Su meta era Harán, la tierra donde vivía su tío Labán. No tenía idea de lo que le esperaba, pero ahora caminaba con mayor confianza. Dios permanecía cerca de él. El sol se elevaba mientras Jacob avanzaba por el camino seco y polvoriento. El calor lo apretaba y su boca pronto se secó. Después de una larga caminata, finalmente vio un pozo a lo lejos. Varios pastores descansaban bajo unos árboles dispersos, buscando la sombra. El pozo estaba cubierto por una piedra grande, y los hombres parecían esperar hasta ser suficientes para moverla juntos. Mientras Jacob observaba, una joven apareció guiando un rebaño de ovejas. Se movía con gracia, y la luz del sol parecía seguirla. Había algo en ella que hacía que todo lo demás desapareciera. Su largo cabello oscuro danzaba con el viento, y sus ojos reflejaban una luz suave y tierna. El corazón de Jacob comenzó a latir con fuerza. Nunca había visto a nadie como ella. «¿Quién es ella?», preguntó a uno de los pastores cercanos. «Esa es Raquel, la hija de Labán», respondió el hombre. Raquel. Su nombre resonó en la mente de Jacob como una melodía hermosa. Cuando ella se acercó, la boca de Jacob volvió a secarse,
pero no pudo apartar la mirada. El tiempo parecía detenerse. Cuando sus ojos se encontraron, algo invisible pasó entre ellos, como si se hubieran conocido desde siempre. Desde lo más profundo, Jacob sintió una fuerza repentina. Sin decir nada, se acercó y quitó la pesada piedra del pozo él solo. Los pastores lo miraron asombrados. Luego llenó el abrevadero y dio de beber a las ovejas de Raquel, todavía en silencio. Después, abrumado por la emoción, Jacob comenzó a llorar. Raquel lo miró con curiosidad. ¿Quién era ese desconocido que había aparecido de repente, como un viento inesperado? Ella no podía saber que ese encuentro marcaría sus vidas para siempre. Jacob caminó a su lado mientras ella guiaba a las ovejas hacia los campos. Ninguno habló, solo se escuchaban los balidos suaves del rebaño y el murmullo de la brisa entre los árboles. Raquel lo observaba de reojo, intentando descubrir quién era ese hombre que se había conmovido tanto solo con verla. Cuando llegaron a su casa, un siervo anunció la noticia. Labán salió a recibirlos, y al ver a Jacob, su rostro se iluminó. «¡Tú eres hijo de mi hermana Rebeca!», exclamó, abrazando a Jacob con calidez. «Eres de mi familia, quédate con nosotros». Jacob compartió la historia de su viaje, contando el sueño que tuvo en Betel. Labán lo escuchó con atención, pero detrás de su sonrisa cortés, sus ojos lo evaluaban. Se dio cuenta de que ese joven era fuerte y capaz. Un hombre así tendría gran valor. Con el paso de los días, Jacob permaneció en casa de su tío. Desde la primera mañana se ofreció a ayudar, cuidando los animales, atendiendo los rebaños y haciendo todo lo que fuera necesario. Con el tiempo, Jacob se volvió alguien indispensable para Labán. Al darse cuenta de su valor, Labán decidió hacerle una propuesta. «Tú eres de mi sangre y has trabajado duro, pero no es justo que trabajes sin recibir nada a cambio. Dime, ¿qué salario quieres que te pague?». Jacob no necesitó tiempo para pensar. Su corazón ya había decidido. «Te serviré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». El rostro de Labán cambió levemente. Raquel era su orgullo y alegría, la más hermosa de sus hijas, pero 7 años completos de trabajo eran un precio alto. Esbozó una pequeña sonrisa. «Mejor que te la dé a ti que a otro hombre. Quédate conmigo». El acuerdo fue hecho. Jacob trabajaría 7 años por Raquel, y al cumplirse el tiempo, ella sería su esposa. Los días se transformaron en meses, y los meses en años. Pero para Jacob, el tiempo parecía pasar rápido. Su amor por Raquel crecía con cada amanecer. La forma en que lo miraba, la manera en que su risa resonaba en los campos, la suavidad de sus manos cuidando las ovejas, él lo atesoraba todo. Anhelaba tenerla siempre a su lado. Y por fin llegó el 7º año. Jacob se presentó ante Labán con los ojos llenos de esperanza. «El tiempo ha llegado. Déjame casarme con ella y comenzar nuestra vida juntos». Labán asintió con la cabeza, pero en su interior ya había trazado un plan. Había algo que Jacob ignoraba. Aunque la promesa estaba hecha, ¿realmente pensaba Labán cumplirla? Los años de servicio de Jacob habían sido largos y duros. Desde la madrugada hasta la noche trabajaba sin descanso. Cuidaba los rebaños, llevaba las ovejas a pastar, ahuyentaba a los animales salvajes y las mantenía a salvo en las noches frías. Sus manos se endurecieron, su piel se bronceó bajo el sol, pero a través de todo eso, un pensamiento le daba fuerza: Raquel. Su amor hacía que el trabajo más pesado pareciera ligero. Incluso cuando su espalda dolía o el sol quemaba su piel, verla en los campos le devolvía la energía. Soñaba con el momento en que finalmente se casarían, en llamarla su esposa y construir un futuro juntos. Raquel también había llegado a querer profundamente a Jacob. Desde su primer encuentro, admiraba su fuerza y su corazón tierno. Los años los unieron más.
Sus miradas se prolongaban, sus sonrisas guardaban un significado oculto, y Jacob siempre encontraba formas de ayudarla, aun cuando ella no lo pedía. Pero no todos compartían esa silenciosa felicidad. Lea, la hermana mayor de Raquel, observaba en silencio desde un lado. Mientras otros alababan la belleza y el encanto de Raquel, Lea pasaba desapercibida. Sus ojos reflejaban una tristeza suave, una profundidad callada, y la pregunta de lo que sería de su vida. Lea no era admirada como su hermana menor. Caminaba en silencio, hablaba suavemente y siempre permanecía en segundo plano, pero en lo profundo guardaba un secreto. Cada día, al ver cómo los ojos de Jacob se iluminaban al mirar a Raquel, su corazón dolía un poco más. El paso del tiempo no aliviaba la tristeza que crecía en su pecho. Recordaba la costumbre. La hija mayor debía casarse antes que la menor. ¿Pero qué futuro le esperaba a ella? ¿La elegiría alguien algún día? Labán también conocía esta tradición y pesaba en su mente. Si Raquel se casaba primero, ¿qué sería de Lea? Nadie había pedido su mano, y la idea de que quedara soltera para siempre lo preocupaba. Cuando los 7 años se acercaban a su fin, Labán comenzó a buscar una salida. Su mente astuta trabajaba para asegurar el futuro de Lea, mientras seguía aprovechando la devoción y el esfuerzo de Jacob. Jacob, mientras tanto, no sospechaba nada. Su corazón estaba lleno de Raquel y lo único que pensaba era en el día en que por fin la llamaría su esposa. Cuando llegó el momento, Jacob estaba lleno de alegría. Su promesa estaba cumplida y ahora era el turno de Labán de honrar la suya. Con el corazón acelerado de emoción, se presentó ante él. «El tiempo ha llegado. Dame a mi esposa para que estemos juntos». Labán lo miró con una sonrisa extraña. Asintió lentamente y dijo: «Haremos una gran celebración. Esta noche tomarás a tu esposa». Jacob sintió una oleada de felicidad. El día que tanto había esperado por fin había llegado. Pero lo que él no sabía era que, detrás de la celebración, otro plan ya había sido preparado. El amor de Jacob ardía con fuerza, pero los acontecimientos ya estaban en marcha. Antes de continuar, te invitamos a apoyar este canal. Suscríbete y deja un me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo estas poderosas historias. Ahora, volvamos al relato de Raquel y Lea. La tarde de la fiesta llegó con ruido y alegría. La casa de Labán se llenó de invitados, siervos y familiares lejanos. El vino se sirvió sin medida. Las llamas iluminaban el campamento y los cantos resonaban en la noche. Para Jacob era el final perfecto a su larga espera. Raquel, como dictaba la costumbre, permaneció oculta durante la fiesta. La novia no debía mostrarse hasta el momento en que fuera entregada a su esposo. Atrapado en la emoción y adormecido por el vino, Jacob no notó las miradas que Labán intercambiaba con otros, ni los gestos nerviosos de algunos siervos. Por fin llegó el momento. Una mujer, velada y en silencio, fue llevada ante él. La luz de las antorchas danzaba en la oscuridad, proyectando sombras cambiantes, mientras el corazón de Jacob latía con fuerza. Tomó la mano de su esposa, sintiendo sus dedos suaves y vacilantes en su palma. Caminar con ella hacia la tienda nupcial le parecía irreal, como un sueño hecho realidad. Al fin, estaba a punto de estar con Raquel. Entraron en la tienda oscura y Jacob, dominado por el deseo y los efectos del vino, se unió a la mujer que creía ser la que amaba. La noche transcurrió en un torbellino de emociones y cercanía. Afuera, todo se había vuelto silencioso. Los invitados habían regresado a descansar. Jacob dormía profundamente, agotado por la alegría, convencido de que Raquel, al fin, era suya. Pero entonces llegó la mañana. La luz del sol se coló en la tienda, ahuyentando las últimas sombras. Jacob se movió,
aún reconfortado por el calor del cuerpo a su lado. Sonriendo, se giró para mirar a la mujer junto a él. Pero en ese instante todo se rompió. No era Raquel. Lo que vio le cortó la respiración y le heló el corazón. Lea, la hermana mayor de Raquel, lo miraba con los ojos abiertos y llenos de preocupación. Desvió la mirada, incapaz de enfrentarlo. Su silencio decía más que cualquier palabra. Jacob, en estado de shock, se quitó las mantas de encima y retrocedió como si se hubiera quemado. Empezó a respirar con dificultad, el pecho agitado. «¿Qué es esto?», gritó, rompiendo el silencio del nuevo día. «¿Qué has hecho, Lea?». Ella mantuvo la cabeza baja, los labios apenas entreabiertos, pero no respondió. La rabia se apoderó de Jacob. Salió de la tienda con furia, dejando a Lea atrás, y se dirigió directamente a la casa de Labán. El enojo lo consumía como un fuego incontrolable. Cuando encontró a Labán, lo agarró del brazo y lo hizo girar con fuerza. «¿Qué me has hecho?», gritó. «Trabajé 7 años por Raquel. ¿Por qué me diste a Lea?». Labán no se inmutó. Ajustó su ropa con calma y respondió sin mostrar culpa alguna. «En nuestra tierra, la hija menor no puede casarse antes que la mayor. Así son nuestras costumbres». Jacob se quedó inmóvil, atónito. Sentía que su mundo se derrumbaba. Lo habían usado, engañado, tratado como a un tonto. «¡Me mentiste!», gritó apretando los puños. «Te di años de mi vida por Raquel. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Labán alzó las manos como queriendo calmar la situación, pero su voz seguía siendo fría y distante. «Completa la semana de bodas con Lea. Luego te daré también a Raquel, si trabajas otros 7 años para mí». Jacob sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 7 años más. No podía creer tanta crueldad. ¿Cómo podía Labán tratarlo como una herramienta, ignorando lo que sentía? Cerró los ojos, tratando de calmar la tormenta que tenía dentro. No amaba a Lea, nunca la había amado. Su corazón pertenecía a Raquel y ese amor seguía ardiendo con fuerza dentro de él. Si se marchaba ahora, perdería a la única mujer que había deseado de verdad. Sus emociones oscilaban entre la rabia y la tenue esperanza que aún quedaba en él. El engaño de Labán lo había herido profundamente, pero lo peor aún no había llegado. Jacob se sintió aplastado por el peso de la traición. Dio un paso atrás, con los puños cerrados, luchando por contener la tormenta interior. El hombre frente a él parecía completamente indiferente, como si su mentira fuera un simple detalle sin importancia. Pero para Jacob no se trataba de un acuerdo fallido. Era el colapso de todo lo que había soñado, el futuro que había imaginado durante años, ahora destruido. «¿Cómo pudiste engañarme así?», gritó Jacob, con la voz cortando el aire del campamento. Los sirvientes y pastores dejaron lo que estaban haciendo y miraron la escena. El rostro de Jacob ardía de furia, pero Labán se mantuvo sereno, con la mirada firme e impenetrable. «Ya te lo expliqué, Jacob», respondió con los brazos cruzados. «En nuestro país, la hija mayor debe casarse primero». «Pero nunca me dijiste eso», espetó Jacob. «Me dejaste trabajar todos esos años, soñando con Raquel, planeando nuestra vida. Y ahora me entregas algo que jamás acepté». Labán suspiró, como si hablara con un niño que no entendía. «Mira, Jacob, el matrimonio ya se celebró. Lea es tu esposa ahora». Jacob permaneció inmóvil, casi sin respirar. Labán continuó, con voz plana. «Si aún quieres a Raquel, hay una forma». El silencio se extendió entre ellos. El pecho de Jacob se contrajo. No quería oír la respuesta, pero ya la intuía. «Trabaja otros 7 años», dijo Labán al fin, con un tono fingidamente amable. «Entonces, Raquel será tuya también». Jacob sintió que su cuerpo se tensaba. 7 años más. Esas palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya lo había dado todo. Años de trabajo, sus sueños, su confianza, y ahora este hombre quería aún más.
Miró a su alrededor. Los sirvientes observaban con discreta compasión. El desierto parecía interminable a lo lejos. La tienda de Lea estaba cerca, su esposa ahora, aunque él nunca la había elegido. Y entonces vio a Raquel. Estaba a poca distancia, su figura delgada apenas visible bajo la luz temprana del amanecer. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No dijo nada, pero su expresión mostraba esperanza y dolor a la vez. Ella también había sido víctima de este plan cruel. Su futuro dependía ahora de la decisión que Jacob tomara. Jacob cerró los ojos. Podía irse. Podía darle la espalda a Lea, dejarlo todo atrás y desaparecer. ¿Y Raquel? Si se iba ahora la perdería para siempre. Solo pensarlo lo destrozaba. El peso de esa idea le apretaba el pecho como una cadena. Siempre supo que el amor tenía un precio, pero nunca imaginó que sería tan alto. Labán estaba cerca, en silencio, esperando la respuesta de Jacob. Jacob inhaló lentamente. No había una verdadera decisión que tomar. «Acepto», dijo al fin, cada palabra hiriendo su orgullo. Los labios de Labán se curvaron en una sonrisa de satisfacción y asintió con la cabeza. «Bien, completa la semana de celebración con Lea y entonces Raquel será tuya. Pero recuerda, Jacob, aún me debes 7 años más». La ira rugía dentro de Jacob, pero la mantuvo contenida. Tragó su frustración como algo amargo y cortante. Pasara lo que pasara, se quedaría por Raquel. ¿Realmente aceptaría ese destino? ¿O encontraría otro camino? Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre el campamento, las antorchas se encendieron, iluminando los rostros de los invitados reunidos para otra fiesta de bodas, esta vez la de Jacob y Raquel. El aroma de las especias flotaba en el aire, mezclado con la suave música de flautas y cantos bajo las estrellas. Jacob parecía lleno de alegría. Después de 14 años de espera, dolor y lucha, por fin iba a casarse con la mujer que siempre había amado. El tiempo no había apagado sus sentimientos. Su corazón se aceleró al verla acercarse, cubierta con un velo de tela fina que brillaba con la luz del fuego. A través de la delicada tela, los ojos profundos y brillantes de Raquel se fijaron en los suyos. Esta vez no había duda, no había engaño, no había disfraz. Ella era la mujer que él había elegido, por quien había trabajado y sufrido. Labán, observando con calma y satisfacción, se mantenía cerca. Para él no era solo una boda, era otro logro en su plan bien pensado. Ambas hijas estaban ahora casadas y Jacob quedaba completamente ligado a su casa. La celebración se alargó durante la noche, llena de bailes, cantos y alegría por los recién casados. Pero alejada de la multitud, alguien observaba en silencio. Lea estaba sentada en las sombras de una tienda, con el corazón pesado. Aunque había sido la primera esposa de Jacob, sabía que nunca la había querido de verdad. La forma en que Jacob miraba a Raquel con tanta ternura y devoción era algo que nunca le había dado a ella. Sus manos apretaban con fuerza su vestido y giró el rostro. Su lugar en aquella familia le dolía. La vergüenza la envolvía como una segunda piel. A la mañana siguiente, Jacob salió de la tienda nupcial sonriendo, con el rostro iluminado por la paz. Para él parecía que la promesa de Dios finalmente empezaba a cumplirse. Pero la alegría no duró. Lea estaba allí, de pie en silencio. No dijo nada, solo mantuvo la mirada baja, como esperando su reacción. Jacob sintió una incomodidad creciente. Ella seguía siendo su esposa. Pero ¿cómo dividir su corazón entre dos mujeres, especialmente una que nunca había elegido? Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Raquel, segura del amor de Jacob, se aseguraba de estar siempre cerca. Caminaba junto a él, le daba caricias suaves, sonreía con frecuencia, pero en el fondo su seguridad empezaba a tambalearse.
Un peso silencioso la oprimía. No podía concebir. Mes tras mes pasaba y no llegaba ningún hijo. Jacob seguía mirándola con amor, pero la presión de los demás y de la tradición la rodeaba por completo. Mientras tanto, Lea quedó embarazada. La noticia se difundió rápidamente y el campamento se llenó de rumores. La esposa que menos amaba a Jacob ahora esperaba a su primer hijo. Raquel intentó ocultar su dolor, pero se reflejaba claramente en sus ojos. Jacob también estaba afectado. No amaba a Lea, pero ella sería la madre de su hijo. Lea sentía una mezcla complicada de orgullo y tristeza. Finalmente tenía algo que Raquel no, pero en el fondo sabía que ni siquiera eso le ganaría el corazón de Jacob. Lo que antes era un lugar de amor y esperanza, ahora estaba lleno de competencia silenciosa y tensión emocional. La rivalidad entre las hermanas apenas comenzaba. Con el paso de los meses, el hogar de Jacob se convirtió en un espacio de lucha callada. Su amor por Raquel era evidente para todos, y Lea vivía con la dura verdad de ser apenas tolerada. Cada mirada, cada palabra, cada silencio dejaban claro que Jacob la veía como una obligación, no como alguien a quien amaba. Aún así, Lea se mantenía fuerte. Seguía cumpliendo su papel de esposa y madre, incluso en un hogar que nunca la recibió del todo. Raquel, por su parte, sabía con certeza que ella era la mujer amada por Jacob. Caminaba por el campamento con orgullo, ocupando su lugar como la elegida. Sin embargo, una sombra la seguía en cada paso. Por más que Jacob la adorara, sus brazos seguían vacíos. Cada mes traía una nueva esperanza, seguida de una amarga decepción. Por las noches, Lea clamaba, no por riquezas, ni siquiera por el afecto de Jacob. Solo quería ser vista, ser valorada, y Dios la escuchó. Le abrió el vientre una vez más. Cuando la noticia se esparció por el campamento, las reacciones no tardaron. Lea estaba embarazada de nuevo, mientras Raquel seguía sin hijos. Su hermana mayor ahora llevaba otro heredero de Jacob. Lea tuvo un hijo y lo llamó Rubén. Dijo, «El Señor ha visto mi dolor. Ahora mi esposo seguramente me amará». Pero no fue así. El corazón de Jacob no cambió. Su mirada seguía siendo fría hacia Lea y su amor por Raquel permanecía intacto. El nacimiento de Rubén no trajo la aceptación que Lea tanto esperaba. Aún así, Dios no la ignoró. Lea volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo. Lo llamó Simeón, diciendo, «El Señor ha escuchado que no soy amada y me ha dado otro hijo». Pero Jacob seguía distante. Luego, con una fe firme, Lea dio a luz a un tercer hijo. Lo llamó Leví, diciendo, «Ahora tal vez mi esposo se sentirá unido a mí». Sin embargo, el corazón de Jacob permanecía cerrado. Más tarde, Lea tuvo un cuarto hijo. Lo llamó Judá. Esta vez, sus palabras fueron distintas. «Ahora alabaré al Señor». Algo cambió dentro de ella. Antes, anhelaba la aprobación de su esposo, pero ahora encontró paz en el amor de un Dios que nunca la rechazó, incluso cuando los demás sí lo hacían. Mientras Lea daba a luz uno tras otro, el dolor de Raquel se hacía más profundo. Su orgullo, antes tan fuerte, se rompía con cada nuevo hijo que Lea traía al mundo. Se sentía impotente, como si el cielo mismo la hubiera olvidado. Su tristeza se transformaba poco a poco en resentimiento. Pasaba los días llena de aflicción, apartándose cuando los niños jugaban cerca, cerrando los oídos al sonido de sus risas. Cada vez que veía a Jacob sostener a uno de los hijos de Lea, su corazón se llenaba de una rabia silenciosa. Una noche, incapaz de contenerse, Raquel enfrentó a Jacob. «Dame hijos, o me muero», dijo con la voz quebrada por la desesperación. Jacob, que siempre la había tratado con ternura, estalló de repente. «¿Crees que soy Dios? ¿Soy yo quien te impide tener hijos?» Raquel se quedó inmóvil. Sus palabras la hirieron profundamente.
revelando un dolor que había intentado esconder de todos. La tensión entre las hermanas había llegado al límite. El Señor actuaría otra vez, pero aún no se sabía si traería paz o más conflicto. En las tiendas de Jacob, las risas de los niños nunca cesaban. Lea, antes rechazada, ahora era madre de 4 hijos. Cada uno tenía un significado. Cada nacimiento recordaba el favor de Dios. Rubén, Simeón, Leví y Judá crecían fuertes bajo el cuidado amoroso de Lea. Jacob aún mostraba poco afecto hacia ella, pero Lea encontraba alegría en la vida que había formado. Su corazón descansaba en lo que Dios le había dado. Raquel, la mujer que Jacob siempre había amado, ahora sentía que vivía a la sombra de Lea. Su cuerpo seguía vacío y su espíritu herido. Cada hijo que Lea traía al mundo hacía más pesada su vergüenza. Lea, la hermana que una vez fue ignorada, ahora caminaba por el campamento con dignidad silenciosa. Sus hijos corrían libres, riendo cerca de las fogatas. Aunque Jacob se mantenía distante, no podía ignorarlos por completo. Raquel, en cambio, solo tenía silencio y tristeza. Los días se convirtieron en años. Cada vez que Lea mostraba señales de un nuevo embarazo, Raquel se alejaba en silencio. No podía soportarlo. La envidia ardía en su interior, consumiendo poco a poco lo poco que quedaba de su alegría. ¿De qué servía el amor de Jacob si no podía darle hijos? Observaba a Lea cantar suavemente a sus hijos, tejiendo sus ropas con cuidado. Los veía correr hacia los brazos de su madre y algo dentro de ella se rompía. El dolor se volvió insoportable. Frustrada, Raquel se volvió más fría con Lea. Antes, su sentido de superioridad fluía con naturalidad. Ahora era solo una máscara, algo para esconder el sufrimiento que no podía expresar. Cuando las mujeres del campamento hablaban de la familia creciente de Lea, Raquel se alejaba sin decir palabra. Cuando los sirvientes elogiaban a los fuertes hijos de Lea, Raquel los silenciaba con una mirada, pero nada aliviaba su dolor. Un día, incapaz de soportarlo más, Raquel se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se acercaba a Jacob con la voz temblorosa. «Dame hijos o me muero» no era solo una petición, era el grito de un alma rota. Jacob, sorprendido por ese estallido repentino, respondió con enojo. Había soportado tanto, años de espera, años de trabajo por ella, y ahora lo culpaba. «Soy yo Dios, soy yo quien te impide tener hijos». Las palabras cayeron como piedras. Raquel desvió la mirada. Él no quiso herirla, pero lo hizo. Ella no podía aceptar una vida así. No dejaría que Lea siguiera ganando mientras ella permanecía con las manos vacías. Esa noche, mientras el campamento dormía, Raquel permaneció despierta. Sus pensamientos corrían en la oscuridad. Necesitaba una solución. Entonces recordó a Sara, la esposa de Abraham. Sara también había sido estéril. En su desesperación, entregó a su sierva Agar a su esposo, con la esperanza de formar una familia a través de ella. Raquel vio su camino. Al amanecer, con determinación, llevó a su sierva Bilha ante Jacob. «Tómala como esposa, que ella tenga un hijo por mí, y así yo me convertiré en madre». Jacob la miró sorprendido, pero vio el dolor en los ojos de Raquel. Vio cuánto deseaba tener un hijo. Aceptó. Así, Bilha se convirtió en esposa de Jacob, y Raquel observaba cada paso con esperanza. Aunque no era ella quien llevaba al niño, sentía que algo por fin estaba cambiando. Cuando comenzaron los dolores de parto de Bilha, el corazón de Raquel latía con fuerza. Había llegado el momento. Por fin tendría un hijo en sus brazos. Cuando nació el bebé, Raquel lo tomó en sus brazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Se llamará Dan», dijo, «porque Dios ha juzgado a mi favor y ha escuchado mi clamor». El campamento pronto se llenó de murmullos. Lea
observando desde lejos, sintió un peso caerle en el pecho. Raquel ahora tenía un hijo, y Jacob recibió al niño con ternura. Pero la rivalidad no había terminado. El tiempo pasó, y Bilhá dio a Jacob un segundo hijo. Raquel lo alzó con orgullo entre sus brazos. «Se llamará Neftalí», declaró, «porque he luchado con mi hermana y he vencido». Lea escuchó esas palabras, y un escalofrío la recorrió. ¿Sería ese el fin de su lugar en la vida de Jacob? Su corazón se apretó al ver a Jacob sonreír con los hijos de Raquel. Entonces un pensamiento le atravesó como un rayo. Si Raquel pudo entregar a su sierva a Jacob, ella también podía hacerlo. Esa misma noche, Lea fue con Jacob y le dijo con firmeza: «Toma a mi sierva Zilpá como esposa. A través de ella yo también ampliaré mi familia». Jacob, cansado de la constante tensión entre las hermanas, simplemente aceptó. Pronto Zilpá quedó embarazada, y cuando nació el niño, Lea sonrió con orgullo. «Se llamará Gad», dijo, «porque la fortuna ha llegado a mí». No pasó mucho tiempo antes de que Zilpá tuviera otro hijo. Lea lo levantó y declaró: «Se llamará Aser, porque soy feliz y las mujeres me llamarán bendita». Ahora el campamento estaba dividido en batallas silenciosas. Cada niño se había convertido en un símbolo en la guerra no declarada entre las mujeres. Los celos ardían y las tiendas se llenaban de rivalidades disfrazadas de celebraciones. Un día Rubén, el primer hijo de Lea, volvió del campo con mandrágoras, raíces que se creía aumentaban la fertilidad. Raquel las vio y no pudo ocultar su deseo. «Por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo», pidió. Lea la miró con dureza. «¿No te basta con haberme quitado a mi esposo? ¿Ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo?» Raquel se detuvo, tratando de mantener la calma. Necesitaba esas raíces. «Si me las das, Jacob dormirá en tu tienda esta noche», ofreció. Lea lo pensó por un momento. Luego aceptó. Esa noche, cuando Jacob regresó del campo, Lea salió a su encuentro. «Debes venir conmigo esta noche», dijo con firmeza, «pues he pagado por tu tiempo con mandrágoras». Jacob no discutió. La siguió hasta su tienda. Pero ¿cuánto más podía durar esta guerra silenciosa entre hermanas? El campamento resonaba con la risa de muchos niños. Hijos de Lea, Zilpá y Bilhá corrían entre las tiendas. Sus madres intercambiaban miradas orgullosas, pero cautelosas. Lea ya le había dado a Jacob 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Y a través de su sierva Zilpá había añadido a Gad y Aser a la familia. Bilhá, la sierva de Raquel, había dado a luz a Dan y Neftalí. Pero a pesar de tantos niños en el campamento, el corazón de Raquel seguía pesado. Aunque era la mujer más amada por Jacob, el dolor de no poder tener hijos aún la consumía. Notaba cómo el rostro de Jacob se suavizaba al ver a los hijos de Lea, y eso solo profundizaba su tristeza. Raquel intentaba sentir alegría por los hijos que Bilhá le había dado, pero el vacío dentro de ella no desaparecía. Observaba a Lea sostener con ternura al pequeño Zabulón y se preguntaba si alguna vez conocería ese sentimiento. Jacob, siempre amable y paciente, trataba de consolarla. «Raquel, mi amor por ti no depende de los hijos», le decía tomando sus manos. Pero Raquel deseaba más que palabras, anhelaba un hijo propio. Mientras Raquel guardaba su dolor en silencio, Lea, ya madre de muchos, fue bendecida otra vez. Lágrimas llenaron sus ojos al darse cuenta de que esperaba otro hijo. Cuando nació y fue una niña, la abrazó con ternura y dijo suavemente: «Su nombre será Dina». Pero incluso con tantos hijos y ahora una hija, el corazón de Jacob seguía perteneciendo a Raquel. Nada podía cambiar eso. Entonces, un día, Raquel notó algo extraño. Su cuerpo se sentía diferente. El tiempo pasó y las señales se hicieron claras. Estaba embarazada.
La noticia se esparció por el campamento como fuego. La gente susurraba y observaba. Lea, desde la distancia, ocultaba sus emociones, pero el corazón de Jacob rebosaba de alegría. «El Señor me ha escuchado», susurró Raquel con lágrimas cayendo de sus ojos. Pasaron los meses y finalmente llegó el día. El parto fue largo y doloroso, pero Raquel lo soportó con la esperanza ardiendo en su pecho. Entonces, el llanto de un bebé llenó la tienda. Jacob alzó al recién nacido y miró a Raquel a los ojos. «Un hijo, Raquel, tienes un hijo». Con lágrimas y una sonrisa suave, ella susurró: «Se llamará José, porque el Señor me ha añadido un hijo. Ahora que tenía su propio hijo, ¿encontraría por fin paz en su corazón?». Con los años, el campamento de Jacob se llenó de voces infantiles. Jugaban entre los animales, mientras sus esposas cuidaban las tiendas y las tareas diarias. José, el tan esperado hijo de Raquel, prosperaba. Crecía fuerte y sano en sus brazos. Su sonrisa se volvió más natural y llevaba una alegría que nunca antes había conocido. Pero incluso en medio de tanta felicidad, Jacob sentía otro peso, el de seguir atado a Labán. Había entregado 14 años de su vida sirviéndole, primero por Lea, luego por Raquel. Ahora su corazón anhelaba otra cosa. Quería libertad. Un día, Jacob encontró a Labán sentado cerca de los corrales. Era momento de hablar. «Déjame ir», dijo Jacob con decisión. «He cumplido todo lo que me pediste y te he servido bien. Quiero llevar a mi familia y empezar mi propia vida». A Labán no le gustó lo que oyó. Sabía que, desde la llegada de Jacob, las bendiciones lo habían acompañado. Sus rebaños habían crecido como nunca antes. «Quédate, Jacob», respondió Labán. «Sé que el Señor está contigo y gracias a ti mi riqueza ha aumentado. Di tu precio, te pagaré lo que pidas». Jacob dudó. Conocía demasiado bien a su suegro. Labán era astuto, siempre buscando ganar más de lo que daba. Pero Jacob ya no era el hombre inexperto de antes. «No quiero nada de ti», respondió Jacob. «Solo permíteme llevar los animales manchados, moteados y de color oscuro de tus rebaños. Quédate con los de color blanco puro». Labán sonrió. Creía estar haciendo un buen trato. La mayoría de los animales nacían sin marcas. Para él parecía un intercambio ventajoso. «De acuerdo», dijo Labán, estrechando la mano de Jacob. Pero Labán no tenía intención de cumplir con justicia. Esa misma noche ordenó a sus hijos que apartaran los mejores animales moteados y manchados y los llevaran lejos. Esperaba así evitar que Jacob formara su propio rebaño. Jacob pronto se dio cuenta de lo que había pasado, pero no se rindió. Confiaba en que Dios aún lo bendeciría. Intentó algo inusual. Cortó ramas de árboles cercanos y les quitó tiras de corteza para crear rayas blancas. Luego colocó esas ramas en los bebederos donde se apareaban los animales. Extrañamente, las crías que nacieron eran exactamente lo que necesitaba: manchadas, moteadas y de color oscuro. Temporada tras temporada, el rebaño de Jacob creció. Los animales más sanos eran suyos, mientras que los más débiles quedaban con Labán. Labán quedó atónito. Sus ojos se entrecerraron con rabia. ¿Cómo podía Jacob prosperar tan rápido? Los hijos de Labán empezaron a murmurar entre ellos: «Jacob está robando la riqueza de nuestro padre». Pronto, la actitud de Labán hacia Jacob cambió. La amabilidad desapareció. Sus miradas se volvieron duras y el resentimiento llenó el espacio entre ellos. Jacob lo notó. La paz se había ido. Lo que comenzó como cooperación se había convertido en hostilidad. Una noche, Jacob tuvo un sueño. En él, Dios se le apareció y dijo: «Levántate, Jacob, regresa a la tierra de tus antepasados, yo estaré contigo». Cuando Jacob despertó, lo entendió de inmediato. Era el momento.
Ya no podía confiar en Labán, le habían quitado demasiado, se habían dicho demasiadas mentiras, pero ¿cómo podría irse sin que lo detuvieran? ¿Sería engañado otra vez? Al aparecer la primera luz del día, Jacob tomó una decisión que no podría deshacer. Miró sus grandes rebaños, a sus esposas y a sus muchos hijos. Sabía que no podía seguir bajo el control de Labán. Dios lo había llamado a regresar a la tierra de sus antepasados, pero ese llamado venía con un miedo profundo: enfrentar a Esaú. Sabiendo que Labán nunca lo dejaría ir voluntariamente, Jacob planeó su partida con cuidado. Esperó el momento justo, cuando Labán estuviera lejos, ocupado esquilando ovejas. Entonces, en silencio, reunió todas sus pertenencias, a sus siervos y a toda su familia. Raquel, la esposa que más amaba, se volvió por última vez para mirar su hogar de infancia. Pero antes de partir, Raquel hizo algo en secreto. Tomó los ídolos domésticos de su padre y los escondió. En silencio, la caravana partió durante la noche, avanzando con rapidez por los senderos secos, guiada solo por las estrellas del cielo. Jacob sabía que no podía huir para siempre. 3 días después, Labán descubrió que Jacob se había ido. La ira lo invadió. Reunió a sus hombres y comenzó la persecución. Durante 7 días viajaron sin descanso. Finalmente, alcanzaron a Jacob cerca de las montañas de Galaad. Labán se acercó, furioso. ¿Cómo te atreves a marcharte como un ladrón? ¿Y por qué te has llevado mis dioses domésticos? Jacob quedó desconcertado. Él no había tomado nada. No sabía lo que Raquel había hecho. Antes de que pudiera responder, Raquel ya había escondido los ídolos bajo su montura y se había sentado sobre ellos. Cuando Labán revisó las tiendas, ella permaneció sentada, alegando que no se sentía bien y no podía levantarse. No encontró nada. Después de una larga discusión, los 2 hombres llegaron a un acuerdo de paz. Construyeron un montón de piedras como señal de su promesa. Que el Señor vigile entre tú y yo cuando estemos lejos el uno del otro, dijo Labán, mirando fijamente a Jacob. Luego Labán regresó a su tierra y Jacob siguió adelante, hacia algo que le daba aún más miedo: Esaú, su hermano, a quien había engañado, el mismo que una vez prometió matarlo. Jacob envió mensajeros por delante, ofreciendo regalos y palabras de humildad. Pero cuando regresaron, el corazón de Jacob casi se detuvo. Esaú viene a tu encuentro, dijeron, y trae 400 hombres con él. El terror cayó sobre Jacob como una ola. No tenía ejército, solo tenía a sus esposas, sus hijos y sus siervos. Ninguno podría defenderlo. Desesperado, Jacob cayó de rodillas. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac», clamó. «Tú me dijiste que regresara a casa, y yo obedecí. Pero no soy digno de la bondad que me has mostrado. Sálvame de la ira de Esaú», oró Jacob. «Temo que venga y destruya todo lo que amo». Después de derramar sus temores ante Dios, Jacob dividió su caravana en 2 grupos. Si Esaú atacaba a uno, el otro quizás sobreviviría. Como último esfuerzo, envió oleadas de regalos por delante, rebaños de ovejas, cabras, carneros, camellos, todos cuidadosamente seleccionados con la esperanza de ablandar el corazón de Esaú. Al caer la noche, Jacob se quedó atrás, solo, esperando un amanecer que podría cambiarlo todo. Pero los problemas aún no habían terminado. Mientras Jacob observaba las estrellas con temor, algo más lo alcanzaba, algo que no había resuelto. El polvo de su huida aún no se había asentado cuando la furia de Labán llegó como una tormenta. Con sus hombres a su lado, Labán cruzó el desierto con rabia en los ojos y el corazón lleno de ofensa. Durante 7 días lo persiguió por caminos áridos y colinas rocosas. Finalmente, lo encontró en las montañas de Galaad.
«¿Cómo te atreves a huir como un ladrón en la noche?», gritó Labán cara a cara con Jacob. «Te fuiste sin decir una palabra. Yo te habría despedido con música y una celebración». Jacob se mantuvo firme, con los brazos cruzados. «Me fui porque temía que no me dejaras. Te serví 20 años, y aún así me tratas como si no valiera nada». Labán entrecerró los ojos. «Entonces dime, ¿por qué robaste mis dioses domésticos?». El silencio cayó como un velo pesado. Jacob frunció el ceño. No entendía. «¿Robarte? Quien los haya tomado, que muera», dijo con firmeza, sin saber que alguien muy cercano guardaba la verdad. Los hombres de Labán comenzaron a registrar las tiendas. Raquel, tranquila y quieta, estaba sentada sobre la montura de su camello, con los dedos firmemente presionados contra el cuero desgastado. Debajo de ella, ocultos e inmóviles, estaban los ídolos de su padre. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Cuando Labán se acercó, Raquel lo miró con una expresión suave y habló en voz baja. «Perdóname, padre», dijo. «No puedo levantarme. Es ese momento del mes». Labán se detuvo. Por tradición, no podía obligarla a moverse. Con la sospecha aún en los ojos, se alejó, sin saber nunca que su hija le había mentido. Raquel cerró los ojos, conteniendo la respiración. Sabía que Jacob nunca habría aceptado lo que había hecho. ¿Pero por qué tomó los ídolos? ¿Fue para herir a su padre, que los había engañado y usado durante tanto tiempo? ¿O fue un último lazo con el hogar que había dejado atrás? Labán no encontró nada, pero el orgullo aún marcaba su voz. «Todo lo que ves, tus rebaños, tus hijos, todo proviene de mí», dijo. «Que el Señor decida entre nosotros». Cansado de todo, Jacob se levantó, con la mirada encendida. «Te serví sin descanso, día y noche, bajo el frío de la noche y el calor del día. Me engañaste una y otra vez. Si no fuera por el Dios de mi padre, me habrías enviado con las manos vacías». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Labán comprendió que su poder sobre Jacob había terminado. Sin más opciones, ofreció una tregua. Construyeron un montón de piedras como símbolo de paz entre ellos. «Que el Señor vigile entre tú y yo mientras estemos separados», dijo Labán con seriedad. Jacob aceptó. Los dos hombres compartieron una última comida para sellar su pacto. Al amanecer, Labán abrazó a sus hijas y a sus nietos. Luego se dio la vuelta y desapareció en la distancia. Pero mientras el polvo se asentaba, el corazón de Jacob se llenaba de inquietud. Labán se había ido, pero quedaba un temor más profundo y una nueva pregunta. ¿Qué estaba ocultando Raquel? Los vientos barrían las colinas de Galaad, trayendo consigo la sensación de que algo desconocido estaba por revelarse. Jacob, aún agotado por la discusión con Labán, se sentía intranquilo. Las últimas palabras de Labán resonaban en su mente. Esa noche, cuando cayó la oscuridad, Labán regresó, no con rabia, sino en silencio, con el rostro marcado por el peso de algo guardado durante mucho tiempo. «Jacob», dijo suavemente, «hay algo que nunca te conté». Jacob permaneció inmóvil con los brazos cruzados. «Habla». Labán dudó. «Raquel. Había un hombre. Ella fue prometida a él mucho antes de que tú llegaras aquí». Las palabras golpearon a Jacob como un puñetazo. «¿Qué?», dijo, apenas pudiendo hablar. «¿Me ocultaste esto?». Labán desvió la mirada. «Cuando la viste por primera vez y te enamoraste, ya era tarde. Su futuro ya había sido decidido. Entonces, ¿por qué me dejaste trabajar 7 años por ella?». La voz de Jacob se alzó, llena de furia. Labán suspiró. Necesitaba tiempo. Si ese hombre regresaba, debía entregársela, pero nunca volvió. Y cuando vi la oportunidad, la tomé.
Las manos de Jacob temblaban. Una oportunidad. Viste la vida de tus hijas como algo para usar. Labán levantó la mano. ¿Y Lea? ¿Crees que ella no quedó atrapada también? Jacob se congeló. Lea, en silencio hasta entonces, bajó la mirada. Desde niña me dijeron que nadie me querría, susurró. Pero mi padre me prometió que encontraría un lugar para mí. Sus ojos brillaban con lágrimas. Aquella noche, cuando me llevaron contigo, supe que nunca me amarías, pero al menos tendría un esposo. El dolor en los ojos de Lea golpeó a Jacob de una manera que no esperaba. Nunca se había detenido a pensar en su sufrimiento, pero antes de que pudiera decir una palabra, Raquel dio un paso al frente, el rostro pálido por la ira y la traición. ¿Y yo?, gritó con la voz temblando. ¿También decidieron mi vida sin siquiera preguntarme? Fui prometida a otro hombre, ¿y nadie pensó que merecía saberlo? Labán la miró y por primera vez su rostro mostró vergüenza. Hice lo que creí mejor para la familia, dijo en voz baja. Raquel soltó una risa amarga. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? ¿O para seguir manipulando a todos como piezas en un tablero? Su pecho subía y bajaba mientras su furia crecía. Luego se volvió hacia Jacob. ¿Y tú? ¿Aún crees que todo lo que compartimos fue real? El silencio cayó sobre ellos. Jacob miró a Raquel y luego a Lea. La verdad lo golpeó como un peso enorme. Todo lo que creía haber construido estaba basado en mentiras. No había ganado verdaderamente a Raquel. Lea no había elegido estar con él. Y Raquel, igual que él, había sido engañada desde el principio. La vida que pensaba haber vivido no era lo que parecía. La noche se extendía silenciosa a su alrededor, y el único sonido era el viento susurrando entre las colinas de Galaad, llevando consigo un silencio que ninguno de ellos podía romper. Jacob permanecía inmóvil, con la verdad presionando fuerte contra su pecho. Durante años, había creído que solo luchaba por ganarse el corazón de Raquel, pero ahora veía algo mucho más profundo. A través de la confusión, de cada giro y traición, Dios lo había estado guiando hacia algo que aún no comprendía. Caminó solo por el campamento, con los pensamientos corriendo en su mente. Siempre creyó que era una batalla entre él y Labán, pero ahora lo entendía con claridad. Nunca se trató solo de personas. Mirando las estrellas, susurró: Dios, siempre he luchado por lo que yo quería, sin darme cuenta de que tú ya tenías un plan. Y por fin todo se hizo claro. Él no había elegido a Lea, pero Dios sí. Ella había sido destinada a ser la madre de un gran pueblo. Había perseguido a Raquel, pero a través de eso, Dios había moldeado su corazón. Todo, el dolor, la espera, el engaño, tenía un propósito. Dentro de la tienda, Lea y Raquel estaban sentadas juntas, en un silencio largo y profundo. La amargura entre ellas había durado tanto como su matrimonio. Pero ahora, algo se sentía distinto. «Nunca quise ocupar tu lugar, Raquel», dijo Lea en voz baja. «Pero siempre supe que no era a mí a quien él quería». Raquel miró a su hermana. Por primera vez sintió algo nuevo: compasión. «Yo también sufrí», susurró con lágrimas cayendo. «Siempre traté de ser la primera en el corazón de Jacob. Y cuando por fin tuve un hijo, me di cuenta de que no era suficiente». Lea extendió la mano con ternura y la colocó sobre la de Raquel. «El amor de un hombre nunca podrá darnos la paz que tanto buscamos», dijo con dulzura. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Raquel. Toda su vida había creído que el amor de Jacob la completaría, pero ahora comprendía. El amor que realmente anhelaba venía de Dios. Por primera vez, las dos hermanas se abrazaron, no como rivales, sino como mujeres que habían sufrido, luchado y finalmente se entendían la una a la otra.
A la mañana siguiente, Jacob reunió a toda su casa, miró a Lea y a Raquel y pudo sentir el cambio que se había producido. «Comenzaremos el viaje hacia la tierra que Dios nos ha prometido», dijo. «Pero esta vez no vamos como competidores, vamos como una sola familia, sanada y unida». Labán estaba cerca, observando en silencio. El control que una vez tuvo sobre sus hijas se le había escapado de las manos. «Que el Dios de Abraham e Isaac esté contigo, Jacob», dijo por fin, aceptando lo que ya no podía retener. Y así, Jacob, con sus esposas, hijos, siervos y rebaños, comenzó el viaje hacia el futuro que Dios había preparado. ¿Podía una historia nacida del engaño terminar en gracia? Pasaron los años. Jacob, ya envejecido y marcado por el tiempo, estaba sentado a la sombra de una alta palmera. Sus ojos, llenos del peso de muchas pruebas, contemplaban el campamento. Veía a sus hijos, los hijos de Lea, Raquel, Bilhá y Silpá, ya convertidos en tribus fuertes, tal como Dios lo había prometido mucho tiempo atrás. Pensaba en las dificultades, su lucha por casarse con Raquel, el dolor entre las hermanas y los interminables engaños de Labán. Pero ahora, al mirar a la familia que lo rodeaba, veía algo mucho más grande. La gracia de Dios había vencido todo sufrimiento. Observaba a José, su amado hijo, ayudando a sus hermanos con los animales. Recordaba cuánto había sufrido Raquel y cómo Dios finalmente le había dado 2 hijos, José y Benjamín. También pensaba en Lea, la esposa que él no había elegido, pero que Dios sí. Ella había dado a luz a 6 de las tribus de Israel, incluyendo a Judá, la tribu de la cual algún día nacería el Mesías. Jacob comprendió que su vida no había sido al azar. Cada momento doloroso, cada traición, cada lágrima había sido usado para algo mucho más grande de lo que él podía ver. Mirando al cielo, Jacob susurró: «Ahora lo veo, Señor. Lo que antes creí que era solo dolor, en realidad era tu mano guiándome todo el tiempo». Sus hijos, antes divididos por la rivalidad de sus madres, ahora aprendían a caminar como hermanos. La promesa que Dios hizo a Abraham e Isaac se estaba cumpliendo a través de ellos. El pueblo de Israel estaba siendo formado no por celos ni venganza, sino por la gracia de Dios. El ciclo de dolor se había roto y la gracia había ocupado su lugar. Pero ¿qué les esperaba a los hijos de Jacob? ¿Qué nuevo camino se abriría? Si esta historia te conmovió, 2 relatos bíblicos más aparecerán ahora en tu pantalla. Haz clic para verlos. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Que Dios esté contigo, siempre.